Quería confirmar primero, Carmen, si se ve correctamente la presentación. Se ve perfecto. Bien, muchas gracias. Adelante. Bien, agradecer a todos los participantes que se encuentran asistiendo a este congreso, una gran jornada, 4 días, tanto para los jóvenes como para los que no somos tan jóvenes. Y siguiendo el hilo conductor de las excelentes ponencias que hemos tenido en el día de hoy, particularmente en la ponencia que nos brindó José Reyes en cuanto a las metodologías ágiles, y la reciente de Jadith Britos en cuanto al ABP, mi presentación en estos breves minutos va a ser esa teoría, eso que nos presentaron ambos ponentes, trasladarles cómo nosotros en Uruguay hemos llevado a la práctica estas distintas metodologías. En primera instancia, quisiera compartirles que nosotros acá en Uruguay, desde los inicios, todas las instituciones públicas y privadas impartían sus clases de acuerdo a la metodología tradicional de lo que es la enseñanza, que es que el profesor hablaba, transmitía sus conocimientos, y nosotros los alumnos básicamente anotábamos, estudiábamos, nos mandaban libros para estudiar y posteriormente íbamos a ser evaluados en ese sentido. Pero ya hace unos años que hemos empezado a implementar la metodología ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Esto introdujo a todos los jóvenes en esta nueva metodología de competencias y la consideramos que es la base de la formación para no el futuro, sino el presente de nuestros chicos. Ahora bien, cuando se empezó a implementar todo este cambio, generó grandes reticencias, como todo cambio lleva en la vida. Los profesores debieron cambiar esa planificación que ya tenían armada desde hace años de la estructura de su clase, a su vez que los alumnos también tuvieron que cambiar ese modelo en los que estaban acostumbrados a realizar. Es decir, para un mismo objetivo nos encontramos que teníamos distintas motivaciones. Y esto llevó a lo que es este proceso de cambio en la educación en el Uruguay. Adaptarnos a esta nueva metodología de lo que es el aprender haciendo. Por suerte ya tengo la base de lo que es la explicación del ABP muy bien expuesta por Jadith. Y esta metodología, nosotros a esta metodología le incrementamos las competencias. ¿Qué quiere decir? Que tanto los profesores, maestros, como los alumnos apliquen el aprendizaje basado en proyectos, pero por competencias. Ahora bien, ¿qué consideramos con que son las competencias? Nosotros consideramos que las competencias son la suma del conocimiento, más las habilidades, más la actitud que nosotros le implementamos. Entonces nosotros, para que todos nuestros proyectos sean exitosos, tenemos que estar capacitados en competencias, en donde la base fundamental es el conocimiento, lo que nosotros aprendemos. A eso le sumamos las habilidades propias nuestras, que las aplicamos a este conocimiento. Le sumamos las actitudes y las conductas propias que nosotros le vamos a implementar a este proyecto. Y ahí sí nosotros tenemos que las competencias vienen con la experiencia. Entonces tenemos que el alumno, de por sí, el conocimiento lo tiene al alcance de la mano. Nosotros el alumno ya no depende de nosotros profesores para saber una bibliografía o indagar o examinar o investigar en algún tema. Las tecnologías al día de hoy a todos los alumnos le brindan tenerlo al alcance de la mano. Entonces nosotros lo que le sumamos es ese aprender haciendo, investigar y ejecutar, tanto de forma individual como grupal, esa tarea. Y aquí es donde nosotros aplicamos los elementos de competencia de IPMA, en estas 3 grandes áreas, que son la perspectiva,
las personas y las prácticas. Cada una de estas distintas áreas tienen un montón de elementos de competencias que, dependiendo del tema o del proyecto al que querramos orientar, vamos a utilizar distintos elementos de competencias. A modo de ejemplo, les voy a dar muy brevemente un ejemplo de cómo es que nosotros lo aplicamos, esta metodología ABP, en los distintos niveles. Nosotros formamos grupos y no les decimos al alumno, para la clase que viene tienen que venir y tienen que haber estudiado el teorema de Pitágoras. Al día de hoy lo que nosotros hacemos es, cuando el alumno se presenta a la clase, le decimos, hoy vemos el teorema de Pitágoras. Ustedes tienen toda la bibliografía en papel o digital, investiguen, analicen y, en base a grupos, empiecen a investigar y a formar sus propias conclusiones. Ahí los distintos alumnos empiezan a aplicar lo que es el liderazgo. Uno es el que lidera ese grupo para orientar, la negociación, algunos quieren sobresalir más que otro, los conflictos, y así, etcétera, etcétera. Una vez finalizado el tiempo, que cada uno de los distintos grupos exponen lo que han interpretado de ese tema, en este caso el teorema de Pitágoras, ahí sí el profesor es el que, en base a su sólida experiencia y conocimientos, los termina de orientar en ese sentido. Tenemos que tener en cuenta que, acorde al World Economic Forum, las 10 habilidades que van a estar proyectadas hacia el 2025, mayormente todas estas, nosotros las tenemos implementadas en nuestros elementos de competencias de IPMA. Y de esta forma, lo que nosotros hacemos es desarrollar una base de preparación a todos los estudiantes, en todos los distintos niveles, inicial, primario, secundario y universitario, incluso de posgrados, y esto es fundamental para el actual mundo que vivimos, el VICA, que es volátil, que es impredecible, que es complejo y que es ambiguo. Nosotros en la educación en el Uruguay no queremos generar conocedores. Nosotros queremos preparar generaciones que sean competentes, porque partimos de la base de que los competentes son los que van a heredar el mundo. En cuanto a los conocedores, se encuentran perfectamente preparados, pero para un mundo que, con la vorágine que tenemos al día de hoy, ya no existe, ya pasó. Y siempre decimos, como ya los ponentes me han precedido, de que todo lo que hacemos en la vida son proyectos, tanto en la parte profesional como en la parte profesional. ¿Y esto por qué? Porque todos los planes, sean ideas, problemas o necesidades, son únicos y temporales. Y esto los convierte en proyectos, sea en nuestra vida personal. Yo quiero salir a realizar un paseo con unos amigos, es un proyecto. Si fuera en lo laboral, una necesidad o un problema es un proyecto. Toda nuestra vida se cierne en proyectos. Muchas veces nosotros desarrollamos, diseñamos y gestionamos los proyectos de manera innata, intuitiva. Si realizamos la aplicación de la metodología, es cuando vamos seguramente a alcanzar el éxito. Todas nuestras acciones, y yo pongo el 98% para no ser muy exagerado, pero todas las acciones que realizamos están asociadas a proyectos. Y los estudios y las lógicas nos han demostrado que debemos de contar con competencias para lograr alcanzar exitosamente esa gran parte de mis actividades. Ahora bien, a los inicios, los proyectos eran un feudo pura y exclusivamente de arquitectos e ingenieros. Ellos eran los que tenían la capacidad para gestionar, dirigir y diseñar los proyectos. Nosotros ya hace un par de años que hemos venido aplicando que no.
que los proyectos son de forma horizontal y abarcan a todas las áreas del conocimiento. Y en ese sentido es que hemos logrado insertar en los distintos niveles de la educación, no solo para lo que es posgrados y maestrías, sino desde el nivel inicial, el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, logrando así que en los distintos niveles que el alumno va avanzando en su nivel de estudio, va logrando alcanzar mayor conocimiento y esté capacitado y se pueda enfrentar a la realidad de la era que vivimos. Ahora bien, en el mundo VICA que vivimos, cambia rápidamente. Y si nosotros queremos avanzar y mejorar para mantenernos ayornados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algo muy importante, algo fundamental para todos nosotros. Nos tenemos que diferenciar. Tenemos que marcar esa diferencia, tanto en lo personal como en nuestra empresa a nivel global. Ahora bien, tenemos que ser muy conscientes que siempre nuestros pares, nuestras empresas que tienen rol similar a nosotros, también se adaptan a estas circunstancias. Y en ese sentido es que nosotros en Uruguay empezamos a impartir en los distintos niveles esta metodología, para darle las herramientas a los nuevos estudiantes de lo que no a futuro, sino en el presente ellos necesitan. Y todos estos cambios generan esos temores a lo que es lo que va a pasar, las incertidumbres propias que tenemos todos en nuestro interior. Y de esa manera, nosotros hace un par de años lo empezamos a realizar estos cambios de forma planificada, lenta y en el comúnmente llamado paso a paso. Comenzamos primero en las universidades, primero capacitando a los profesores, exponiéndole las ventajas de esta metodología, luego se pasó a implementar en los alumnos y al final del periodo se realizó la evaluación de estos distintos avances. El siguiente paso fue implementarla en los liceos de igual forma y en el último paso fue al nivel inicial, o sea, a los chicos más pequeños. Los resultados que hemos obtenido en todo este proceso nos ha dado que ha sido muy productivo y que estamos trabajando en un presente para las generaciones futuras. Ahora bien, hemos logrado obtener que los avances universitarios de los chicos, al finalizar sus estudios, están mucho más preparados, o sea, son más competentes. Y tenemos claro que el tomar conciencia que si nosotros aplicamos esta metodología de aprendizaje en proyectos por competencias, las futuras generaciones, sin lugar a duda, van a ser mejor que nosotros. Llevándolo de nuevo al World Economic Forum, el incremento en la demanda, lo que es el Project Manager, se encuentra en el número 11, o sea, todo el PM va a tener una gran demanda en su requerimiento de habilidades. Y esta pandemia nos ha afectado en esta nueva implementación. Nosotros teníamos que en el Uruguay pre-COVID el 90% de la educación era presencial y teníamos un 5% de educación semipresencial y un 5% de educación completamente a distancia. Nosotros, a modo de ejemplo, se los voy a poner solo para el nivel universitario. Las universidades se dividen en 2 semestres, un primer semestre que va de marzo a julio y el segundo de agosto a diciembre, donde se dictan clases, talleres, parciales, etc. Ahora bien, el 13 de marzo del 2020, nosotros tuvimos la suspensión de toda la actividad presencial producto del COVID. Es decir, de un día para otro, en realidad fue viernes 13 de marzo, el lunes ya todos los alumnos no se pudieron presentar a tomar sus aulas como lo venían realizando normalmente. Y esto generó una gran crisis en la educación. No sabíamos cómo podíamos enfrentar un paradigma que no lo teníamos previsto,
¿qué fue lo que nos pasó? El cisne negro. En la gestión de riesgos, nosotros dentro de toda nuestra planificación, dentro de toda nuestra gestión de riesgos, el que menos teníamos previsto era este cisne negro, el cortar abruptamente y de un día para otro el impartir las clases. Y en ese sentido, el gobierno, cuando sacó todas sus medidas para atender la emergencia sanitaria, quedamos con que los profesores y los alumnos no podían tener contacto físico. Teníamos una currícula planificada, pero no sabíamos cómo atenderla. En ese sentido, lo que tuvimos que aplicar de forma inmediata fue la metodología ágil, en donde esa gran planificación que teníamos con la metodología de proyectos, tuvimos que insertarla de manera inmediata esta metodología ágil. Todo el sistema educativo se tuvo que adaptar a lo que era la educación a distancia. Contábamos en el Uruguay, por suerte, con una preparación que ya veníamos dando, con un sistema de una computadora por niño, es decir, teníamos una base en donde podíamos sustentarnos. Y en ese sentido es que tuvimos que capacitar de forma inmediata a los directores, a los profesores, a los alumnos e inclusive al personal de tecnología en esta nueva metodología, aplicando los elementos de competencia necesarios para cada una de las distintas áreas. Tuvimos un liderazgo ágil por competencias. Y eso nos llevó que desde el viernes 13 de marzo, en donde suspendimos todas las clases presenciales, el lunes 23 de marzo pudimos aplicar el sistema de educación a distancia en todos los niveles de educación del Uruguay. Esto fue fundamentalmente un punto neurálgico para poder alcanzar el objetivo deseado. Al día de hoy nosotros nos enfrentamos con una nueva normalidad, y es este sistema mixto entre lo presencial y la distancia. Y el incremento de esta aplicación ha sido base y sostenida por los elementos de las competencias, a tal punto que todos los organismos del Estado incentivan a todo su personal a certificarse por competencias. Lo que nos ha hecho la nueva normalidad, lo que nos ha hecho el COVID, es acelerar esta metodología aplicada a la enseñanza y dejarnos bien claro que la metodología de proyectos es esencial para alcanzar el éxito, pero tenemos que tener muy en claro un liderazgo ágil en competencias que nos permitan afrontar riesgos inesperados. En ese sentido, aunque el coronavirus nos impuso cambios en la forma de educar, todo el sistema educativo en el Uruguay mantuvo el objetivo principal, que fue formar a los ciudadanos para el siglo XXI. Y como corolario, solo dejarles a toda la audiencia que nosotros en Uruguay decimos que nadie puede ser el mejor en todo. Ahora bien, cuando todos combinamos nuestros talentos, podemos ser lo mejor en casi todo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Felicidades, excelente presentación. Muchas gracias, Jadit. Jadit y Carmen, perdón. Sin problema. Un gusto escucharte. Me parece que no tenemos mucho tiempo para preguntas. Así que con esto cerramos la presentación. Nuevamente, muchas gracias, Pablo. Un gusto escucharte. A ti, saludos.